algo sumamente esencial, que es todo lo que conlleva y lo que tiene que ver con el aceite, ¿cierto? Estamos tocando el tema del aceite. Dice la palabra que el Señor va a derramar de su aceite fresco. ¿Cuántos han comenzado a sentir un aceite fresco? ¿Por qué un aceite fresco, hermanos amados? Lo vimos secularmente, porque para poder cocinar, no vamos a usar aceites que están usados, ¿cierto? Vamos a usar aceite nuevo. Y el Señor lo que quiere justamente es poder trabajar con nosotros con un aceite nuevo. ¿Cuántos quieren eso? ¿Alguien quiere aceite nuevo en su vida? ¿Y por qué es tan importante el aceite? El aceite es muy importante porque el aceite es tipificación del Espíritu Santo. Y resulta que la Escritura dice, y gracias al Señor por la hermana Emma que compartió la palabra el día jueves, que lo volvió a tocar, la Escritura dice, en el libro de Mateo, el capítulo 25, habla de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Ambas estaban esperando al novio, pero tenían un problema, que una de ellas, 5 de ellas tenían aceite y las otras 5, ¿qué pasó con las otras 5? No tenían. ¿Qué pasó con el aceite de ellas? Se perdió, ¿cierto? Se les perdió. Entonces yo oraba al Señor y decía, ¿qué pasó con el aceite de estas 5 hermanas? Es que parece que hay una filtración. ¿Alguien conoce lo que es filtración? Yo creo que todos tuvimos filtración. Por algún lado se nos está escapando el aceite. Y esto es lo que hoy día y en estos días vamos a estudiar con la ayuda del Señor. Queremos, y escúchame, lo conversábamos ayer con el grupo de oración, el Señor viene pronto. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? Y el Señor se va a llevar su iglesia. ¿Y cómo va a identificar su iglesia? Con el aceite. Pero el Señor dice, tengan cuidado, porque van a haber algunos que, por dormir, se van a olvidar del aceite. Pero como el Señor todavía no viene, pero está próximo, entonces estamos a tiempo para poder recuperar ese aceite, y no solamente recuperarlo, sino que evitar que se nos filtre. De alguna forma se nos filtra. Y cuando oraba al Señor, le decía, Señor, ¿por dónde se nos está filtrando el aceite? ¿Por dónde se nos está perdiendo el aceite? ¿Por dónde se nos está escapando el aceite? Y el Señor en respuesta viene y me muestra una palabra muy importante, que es la palabra gozo. Dile al que está al lado tuyo, gozo. Dile así nomás, gozo. ¿Por qué el gozo? ¿Por qué el gozo, hermanos amados? Porque el gozo, y es lo que vamos a estudiar hoy día, el gozo es una fortaleza. ¿Has escuchado el versículo que dice que el gozo del Señor es mi fortaleza? Es una fortaleza. Entonces, cuando el gozo se pierde, significa que algo se rompe. Y es por ahí que se nos está escapando el aceite. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy con la ayuda del Señor. Primero, la Biblia dice, si mi hermana me puede proyectar, este es, para muchos, es el 11º mandamiento. ¿Por qué el 11º mandamiento? Porque si usted se da cuenta, dice estad. Y cuando termina con una D, significa que es imperativo. Es decir, que no es una sugerencia. No es un consejo. Es una orden. Y la orden dice, leámoslo todos juntos, ¿le parece? A las 3. 1, 2, 3. Estad siempre gozosos. Yo no sé si usted lo puede decir nuevamente, pero mirando al que tiene al lado y decirle, está siempre gozoso. El problema es que nos cuesta. Porque si el mandamiento dijera, está siempre enojado, yo creo que lo cumpliríamos a la perfección. Es que no es muy fácil enojarnos, pero es muy difícil estar gozosos. Y le voy a explicar algo sumamente importante. Y esto hay que atenderlo muy bien. Porque la palabra gozo generalmente se confunde con la palabra felicidad.
No sé si usted lo ha escuchado eso y se confunde mucho. Entonces es muy importante aclarar esto. La felicidad no es lo mismo que el gozo. ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo? Porque la felicidad es una respuesta emocional. ¿Y las emociones dónde van? ¿Dónde se sientan las emociones? En el alma, ¿cierto? En el alma. Pero es una respuesta emocional, es decir, en el alma, a nuestra alma, que depende de algo. ¿De qué depende? De las condiciones externas. Es decir, mi felicidad está sujeta a condiciones externas. El problema es que son variables. ¿Cuántos creen que son variables las condiciones? Claro, porque, no sé, ¿cuántos son abuelitos acá? Levánteme la mano todos que son. Cuando llegan los nietos, cuando están por llegar, ¿cuál es su emoción? De felicidad. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se vayan. Claro. ¿Por qué? Porque está sujeto, es variable, está condicionado. Y escúchame, es una condición emocional que está en el alma. Es decir, que viene desde afuera hacia adentro. ¿Se va entendiendo, no? En cambio, el gozo se da, ¿a dónde se da? En el espíritu. Y el espíritu es eterno, por ende es estable, no es variable, no está condicionado a nada de las cosas de afuera. Y no depende de lo que pueda pasar. Es como y por eso siempre toco este ejemplo de Pablo y Silas. ¿Cuál fue la condición de Pablo y Silas cuando cantaron himnos? ¿Se acuerdan de ese pasaje que está en Hechos 16? Que ellos cantaban himnos a medianoche. ¿Cuál era la condición externa de ellos? Habían sido azotados, habían sido golpeados, encarcelados injustamente. Estaban en el último lugar, en el último calabozo, oscuro, lleno de arañas, lleno de ratones, lleno de cucarachas y todo lo demás. ¿La condición externa era favorable para estar feliz? No, pero dice la Escritura, dice que en medianoche empezaron a cantar himnos. Es decir, estaban gozosos. ¿Desde dónde venía eso? Desde adentro, porque lo de afuera no alegraba en nada. Lo de afuera lo único que hacía era deprimir. Pero desde adentro había algo que venía del Espíritu que se llamaba gozo y desde adentro, ¡pum!, salía para afuera. Y eso es gozo. ¿Se entiende? Mire, Juan, el capítulo 7, el verso 38, no sé si lo escribí yo, ahí está, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿desde dónde? Desde su interior, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva. Eso es gozo, esa sensación de que cuando uno se levanta triste, se levanta a lo mejor enojado, con una sensación, con un sentir preocupado, y de repente se acuerda y dice, oye, pero yo soy un hijo del Señor, soy una hija del Señor, en el nombre de Jesús me levanto, porque sé que el Señor me va a llevar a victoria. Hermano, eso transmite para afuera. Una hermana me comentaba y me decía, pastor, ayer en la oración, me decía, pastor, yo un día me levanté así, me levanté triste, me levanté preocupada, angustiada, y me acordé que era una hija del Señor. Y le dije, Señor, yo soy tu hija, me levanto en el nombre de Jesús. Iba con tanto gozo, que a la persona que le veía le decía, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. ¿Por qué? Porque desde su interior fluían ríos de agua viva. Eso es gozo. No depende de las circunstancias de afuera, depende de lo que sucede adentro. Y eso sucede, depende de la cantidad de aceite que tengamos tú y yo adentro. ¿Se entiende o no? Mire, el gozo es sumamente importante en nuestra vida. Mire, tan importante que la Escritura dice en el libro de Romanos, el capítulo 14, el verso 17. Porque el reino de Dios, escuchen, el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Por qué dice eso? Porque estaba la discusión, la pelea.
es que no se puede comer esto, es que no se puede hacer esto, es que no se puede hacer así, que no se puede hacer allá, y estaba todo ese tema. Y viene Pablo y dice, oye, es que el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es ¿qué cosa? Justicia, paz y gozo. ¿A dónde? En el Espíritu Santo, hermanos amados. Ese es el reino de Dios. Es justicia, es paz y es gozo. Es precisamente lo que el Señor hizo con nosotros por medio de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió por nosotros, ¿por cuánto murió Jesús aquí? Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él lo que hizo fue justificarnos. Nos justificó delante del Padre. Y esa justificación que trajo a nosotros, trajo paz. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué cosa era? Era muerte. Y al saber que Jesucristo justificó nuestras vidas, eso trajo paz a mi vida. Y ahora esa paz se transforma en gozo. ¿Hay alguien que ha sido justificado por el Señor acá? Hay alguien que ahora está en paz. Hay alguien que ahora tiene gozo en su corazón de saber de que ya no hay ninguna deuda. No hay nada que vaya a poder en contra suyo. Porque Jesucristo justificó. Esto es lo que identifica al cristiano. ¿Alguien me dice amén? Es que mire, hermano, esto justifica. Esto es lo que representa a un cristiano. La justicia. Conversábamos hoy día con los hermanos de la escuela dominical y decíamos, oiga, tengo un problema en la casa, me falta un tapagotera. Pero ahí hay una, llévesela. Ah, ¿verdad? Pero no puedo. No es mío eso. Ah, este es cristiano. Eso representa a un cristiano. Ese es el reino de Dios. Aquel que entiende estas cosas. O alguien que tiene problemas y anda tranquilo. Oye, ¿tú cómo lo haces para estar tan tranquilo? Este debe ser cristiano. Pura alabanza en su casa. Tú llegas a la casa, alabanza todo el día. Esto debe ser cristiano. Hermano, esto debe de caracterizarnos a nosotros. Y ojo con esto, que los tres dicen que son el reino de Dios. Si falta uno de ellos, queda cojo. Los tres son fundamentales para que el reino de Dios funcione. ¿Alguien cree esto? Mire, una cosa es esto. Por eso es tan importante el gozo. Mire, otra cosita más. El Salmo 51, el verso 11 y 12 dice, este es el Salmo del rey David, cuando es descubierto por el Señor a través del profeta de que él había sido el que había matado a aquella persona. Y dice que era tanto el dolor que tenía que él decía, lávame con hisopo más y más. Y él una oración de dolor, de tristeza, de arrepentimiento. Pero cuando llega a este versículo, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y miren lo que dice, vuélveme. ¿Alguien quiere recuperar el gozo de su salvación en este lugar? ¿Alguien quiere decirle, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación? Hermano, es que la salvación fue eso, fue justificación, fue paz y después terminó en gozo. Pero a veces se nos pierde por diferentes cosas que nos suceden en la vida, se nos pierden. Y hoy es tiempo de decirle, Señor, devuélveme el gozo. Amén. De tu salvación. Mire, ¿se saben este? Gálatas 5 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas. Yo le pregunto a la iglesia, ¿usted cree que el orden que está establecido es un orden al azar nomás? Nada en la Biblia está escrito al azar. Y si usted se da cuenta, gozo
está solamente después de amor. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente gozo es importante. Mire, volviendo a la enseñanza de Pablo. Cuando Pablo estaba en la cárcel, dice la Biblia que a medianoche él cantó himnos. ¿Desde dónde venía? ¿Desde afuera o desde adentro? Desde adentro. Y dice que cuando ellos empezaron a cantar, dice que sus cadenas se soltaron, las de ellos, y se fueron ellos nomás y el resto quedó ahí. ¿Dice eso o no dice eso? ¿Qué dice la Escritura? Dice que todas las cadenas se abrieron, hermanos amados. Todas las celdas que habían se abrieron y todos se convirtieron al Señor, inclusive el carcelero. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay gozo en su corazón, fluye, libera, transmite, puede contagiar. ¿Es importante el gozo o no es importante el gozo? Dile al que está al lado tuyo, recupera el gozo. Amén. Pero hay algo más. Y en esto quiero explayarme un poquito más. Y es que cuando, no sé si usted está de acuerdo, pero cuando el cuerpo humano se ve afectado por su estado emocional, es decir, está estresado, está deprimido, ¿todo el cuerpo se ve afectado? ¿A alguien le ha pasado eso, no? Y esto es porque, lamentablemente, cuando parte de nuestra vida se ve afectado por alguna situación que se ha vivido, todo el cuerpo se enferma. Incluso cuando uno está enojado, hasta las ganas de comer se le quitan. ¿Cuánto le ha dicho? Y se me quitó el apetito. Y no es de enojo, no es de rabia, es porque en realidad se afectó, pues. Se afectó aquí y no como. A mí no me ha pasado nunca eso. Ahora, ¿de dónde saca esto, pastor? ¿Qué base bíblica usted tiene para decirme esto? Bueno, la Biblia dice en el libro de Nehemías, recuerde que Nehemías fue el que reconstruyó los muros, ¿cierto? ¿Y los muros qué significan? Cuando usted se hace su casa y usted levanta un muro, ¿por qué levanta el muro? Para protección, ¿cierto? Entonces, ellos levantaron los muros, ¿por qué? Porque había mucho vándalo en ese tiempo y necesitaban cuidarse del enemigo. Entonces, ellos levantaron los muros y cuando terminaron de levantar los muros, dijeron, bien, esto hay que celebrarlo. Y lo empezaron a celebrar, pero junto con la celebración viene Esdras y dice que abre el rollo de la ley y empieza a leerlo. Y mientras él empieza a leerlo, dice que todos empezaron a entristecerse. Y viene Nehemías y le dicen, esperen un poquito. Dice, porque día santo es a nuestro Señor. ¿Qué dice? No os entristezcáis. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ojo, fuerza viene del término maos, que en hebreo significa fortaleza. Por eso es que nosotros podemos decir que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo que le está diciendo, oye, hey, escúcheme, qué bueno que construimos estos muros, qué bueno que lo hicimos, con esto vamos a detener al enemigo, pero no se entristezcan, porque al entristecerse, lo que ustedes van a hacer es derribar su muro de fortaleza, el gozo, y eso puede provocar en ustedes una pérdida irreparable. No sé si me entendió, porque tengo 3 ejemplos para esto.
¿Les parece? Vamos con el primero. Si yo les digo Jericó, ¿en qué es lo primero que piensan? En los muros, ¿cierto? Es lo primero que piensan, ¿cierto? Mire, Jericó era un muro que tenía 5 metros de ancho. Oiga, 5 metros de ancho. O sea, estamos hablando de que no lo vamos a romper por ningún motivo. Y aparte de tener 5 metros de ancho, dice que después había otro espacio y después venía otro contramuro de 2 metros más. Y entre esos habían casas habitadas. Ahí también vivía, ¿cómo se llamaba la mujer que vivía ahí? Rahab. Y resultó ser que Josué mandó 2 espías. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Mandó 2 espías para que fueran a ver la tierra. Cuando llegaron allá, se encontraron con esta mujer, Rahab. Y ella les dijo esto. Escuchen y presten atención o lean. No. ¿Me avanza? Ahí está, ya. Mire, esto es lo que le dijo Rahab. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Pregunto, ¿había caído el muro? No, el muro todavía estaba. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo el temor ya había llegado a ellos y el muro que les daba protección a ellos todavía estaba? Dice, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Habían invadido ya Jericó? No, no habían caído los muros ni tampoco habían invadido. Entonces, ¿por qué estaban así? Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a On, a los cuales habéis destruido, hermanos amados. Mire, ¿se dio cuenta? El muro todavía estaba. Israel todavía no atacaba. ¿Qué había caído en ellos? El gozo. Ellos habían entrado, se habían atemorizado, habían entrado en temor, en miedo. Y eso hizo que el gozo, esa fortaleza, se derribara. Y ahí sería todo. Iglesia del Señor. No debe temer. ¿Sabe cuál es la palabra que más sale en la Biblia? No temáis. ¿Sabía usted? No, ¿cuántas veces? 300, bueno, 1 año diciéndote no temáis. Es decir, todos los días, no temáis. Iglesia, no tema, porque el Señor es tu fortaleza. Si tú temes, el gozo se va a empezar a abrir y vas a empezar a darle oportunidad al enemigo para que pueda entrar y te pueda atacar. Por ende, no temas. Dile que está al lado tuyo, no temas. Oiga, escúcheme, y cuando los espías se fueron de ahí, y tenían que ir a darle reporte a Josué de lo que habían visto. Y esto es lo que les dice, si me avanza, hermana, porque dice, oyendo esto, la continuación de lo otro, dele uno más. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Pregunto otra vez, ¿había caído el muro? No. ¿Habían atacado? No, nada de eso. Pero ellos estaban seguros de que el Señor le había dado la victoria. ¿Acá hay alguien que está seguro que el Señor le dio la victoria? Entonces, ¿qué pasó? Cuando los muros cayeron, fue solamente la materialización de lo que ya había ocurrido en su corazón. Si no quedó claro, tengo otro ejemplo.
¿Alguien se acuerda de Sansón? ¿Se acuerdan de Sansón o no? Sansón, un hombre consagrado por el Señor Nazaret, tenía un voto. Y ese voto era que no debía de cortarse el cabello. Yo no soy nazareo, por eso que... La melena representa el signo de fuerza. La calvicie de inteligencia, dicen por ahí. ¿Cuántos calvos dicen amén? Resulta que se nos enamoró Sansón y de una filistea. ¿Cómo se llama? Dalila. Entonces, a Dalila le dijeron, chapo, averíguanos dónde está la fuerza de Sansón para poder acabar con él. Y le pasaron unos billetitos. Entonces ella fue y le dijo, Sansón, ¿dónde está tu fuerza? Y Sansón viene y le dice, mira, tienen que tener 7 cuerdas consagradas, sagradas para ustedes, y amarrarme con esas 7 cuerdas, y cuando ustedes digan, ahí viene Sansón, ustedes tiran, y se acabó mi fuerza. Y ahí quedó vencido Sansón. ¿Quedó vencido ahí? No, era una bromita. Después viene de nuevo y le dice, no, es que tienes que hacerme unas trenzas en el cabello para que pueda. Y ahí sí que acabó con Sansón. ¿Es verdad? No. Hasta que después sucedió esto. Si me avanza, hermana Alia. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Oye, en ese tiempo las mujeres eran complicadas. En ese tiempo, buenas para importunar. Pero en ese tiempo, ahora no, pues no pasa, eso no pasa ahora. ¿Qué sucedió? ¿Sansón tenía el cabello largo todavía? Sí, todavía lo tenía. Pero ¿qué pasó? Dice que fue tanto lo que la molestaba, que dice que su alma fue reducida a mortal angustia. Es decir, ¿qué cayó? ¿Su cabello? No, su cabello no cayó. ¿Qué es lo que cayó? Su gozo, su fortaleza. Y es por eso que vinieron los filisteos y lo agarraron. Es que su fuerza no estaba en el cabello, hermano. Si usted sigue leyendo la escritura, dice que estando calvito, dice que puso las manos sobre los muros y dice que ahí mató más de los que estuvo cuando tenía el cabello largo. Entonces, ¿qué cayó? ¿Qué fue lo que falló? El gozo. ¿Y por qué? Porque dejó que se hicieran grietas en su fortaleza. Por eso, hermano, no pierda el gozo. ¿Una más? Una más, y la más importante de todas. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? Jesucristo. Mire, viene Jesucristo a la tierra y Él viene a hacer su comisión. Él empieza a trabajar y cuando llega el momento, dice que viene el momento y Jesús le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿se acuerda? Y el Señor le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces Él tenía que ser entregado. ¿Cuál era el problema? Es que no lo podían agarrar. ¿Se acuerdan de un momento cuando Él estaba cerca de un precipicio y dijeron, vamos y matémoslo, y fueron todos para allá? Nadie lo tocó. ¿Sabe por qué no lo podían atrapar? ¿Alguien sabe por qué no lo podían atrapar? Alguien me va a decir, porque era Dios. No. Era igual a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque había una fortaleza en Él. ¿Y sabe cuál era esa fortaleza? Gozo. Y no lo podían agarrar. Y usted me dice, ¿y cómo la agarraron entonces, pastor? Bueno, tuvo que Él, por su cuenta, acuérdense que no lo mataron a Él. Él se entregó. No se olvide eso, a Él no lo mataron. Él se entregó. ¿Por amor a quién? Diga a mí, por amor a mí. Entonces Él tuvo que
sacarse la fortaleza. ¿Cuándo fue eso, pastor? Que yo no lo leí. Bueno, si me avanza la mano a la liga una, dice en el libro de Mateo 26:37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a ¿qué cosa? Accidentalmente. No, lo tuve que hacer intencionalmente, a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Para qué? Para que el gozo se pudiera ir de él y así pudieran agarrarlo. Era la única forma, hermano. ¿Sabe por qué el enemigo nos agarra fácil a nosotros? Porque nos entristecimos mucho y nos angustiamos mucho. Y por ahí se nos está escapando el aceite. El gozo, hermanos amados, del Señor es nuestra fortaleza. Si no hay gozo, estamos fritos. Nos van a dar. Por eso el llamado a la iglesia es que recuperemos el gozo. ¿El gozo con qué? El gozo en tu familia. ¿Hace cuánto que no te alegras con los tuyos? El gozo con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. El gozo en la iglesia, con tu hermano. ¿Hace cuánto que no veía a tu hermano que tenía al lado? ¿O que tenía al frente, al otro lado del Jordán? Mire para el otro lado del Jordán y salude, porque hace tiempo que no se veía. Hermano, eso es lo que hay que recuperar. ¿Para qué? Para que el gozo se recupere en nosotros. Y así no entremos en derrotas. Porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por ende, ¿qué fue lo que el Señor me mostró? Me dijo, ¿sabe por qué la iglesia pierde aceite? Porque ha perdido gozo. Y es tiempo de recuperar el gozo. ¿Alguien quiere recuperar el gozo? Bueno, reciba gozo entonces. Porque se lo da el Espíritu. El tema es, ¿cómo se cuida el gozo? El próximo domingo. Por la ayuda del Señor. Póngase en pie. Vamos a orar. ¿Sabe qué? Vamos a orar de manera diferente y decir yo siempre oras. Abraza al que tiene al lado tuyo. Si quiere cruzar, cruce. ¿Sabe lo que pasa? Es que el gozo es una fortaleza. Y nosotros somos una fortaleza. La iglesia, el cuerpo es una fortaleza. Como hablábamos, ¿se acuerda del búfalo? Que él decía que él no deja a su manada. Viene un león y a diferencia de todos los otros animalitos, arrancan. Soldado de arranca sirve para... Acá no. El búfalo dice que ellos se devuelven a defender al que habían agarrado. Somos una familia. Necesitamos fortalecernos en nosotros para que el gozo se recupere en nosotros. Y vamos a entrar en esto esta semana. Esta semana la oración va a ser esa. Señor, como decía David, devuélveme, ¿qué cosa? El gozo de mi salvación. Esa va a ser la consigna esta semana. Amén.